Muy bienvenidos, queridos amigos, nuevamente a su espacio Reflexionemos Juntos. ¿Cómo estás, Carrión? Excelente, muy contento de verte nuevamente. Gracias. Me gusta siempre que dices excelente, que las cosas van bien. De verdad que es un placer compartir y juntos reflexionar en nuestro espacio Reflexionemos Juntos. Sabes, estuve leyendo esta semana y precisamente me detuve en el libro de Deuteronomio, capítulo 4, en el versículo 29. La palabra de Dios dice: pero si desde allí buscas a Jehová tu Dios, lo hallarás si lo buscas de todo tu corazón y de toda tu alma. Buscar a Dios. ¿Por qué buscar a Dios? Dios no está siempre presente donde estamos. El texto nos dice, cuando busquemos a Dios de todo corazón, lo vamos a encontrar. ¿Podríamos decir que esto es una promesa al aquel que busca a Dios de todo corazón? Sí, definitivamente. Si nosotros nos vamos al principio de todo esto, vamos a encontrar de que el ser humano fue dotado de libre albedrío. De libertad. De libertad. De elegir buscar a Dios o no. Exactamente. Nosotros somos libres, literalmente, de hacer lo que queramos. Incluso hacernos daño a nosotros mismos. Somos libres hasta de ir en contra del conocimiento de Dios, negar a Dios. Somos libres. Y lo más lindo de esto es de que Dios no te lo impide. Dios, a pesar de ser todopoderoso, a pesar de ser el creador de todo lo que nosotros conocemos y todo lo que nosotros vemos, Él prefiere dejar que nosotros seamos libres de elegirlo a Él, de tomar esa decisión, de decidir porque decidamos por nosotros mismos si queremos amar a Dios o no amar. Y esa decisión de Dios darnos libertad, la capacidad de elegir, de tomar buenas y malas decisiones, incluso de elegir en contra de lo que es Dios, es una gran prueba de su amor. Porque Dios no quiere que le sirvamos por temor o por obligación. Por eso tenemos la libertad de escoger. Y vimos hace unas semanas, escoge pues la vida. Hay dos caminos. Debemos escoger la vida. Ahora bien, Carrión, me surge una pregunta. Si somos libres, ¿por qué entonces hay leyes? ¿Por qué hay ordenanzas si tenemos la libertad de poder decidir, de tomar decisiones? Las leyes no son nada más que el reflejo del amor que tiene Dios por los seres humanos. Nos creó para ser libres, pero al mismo tiempo nos dio parámetros para casualmente mantener en armonía nuestra vida. Si tú te das cuenta, la ley está dividida y hay una parte que literalmente es una parte desde el punto de vista social, desde el punto de vista que afecta a ti y a mí. Afecta al prójimo. Afecta al prójimo. Y usted dijo algo interesante, la armonía. Es decir, que estas leyes, el poder obedecerlas, es una forma de mantener la armonía del mundo que conocemos hoy. No es una forma, es todo. Es toda la forma. Es toda la forma. Ese es el propósito, mantener la armonía. Podríamos decir entonces que como resultado de los grandes conflictos y las grandes crisis que hay en nuestro mundo hoy, es el resultado de desobedecer a las leyes que Dios nos ha dejado. Absolutamente. Muchos ven la ley de Dios como algo moral, como algo espiritual. Y no tiene, hay una parte que tiene que ver con Dios, pero es cívico. El no matarás, el no robarás, el no adulterarás, no mirar la mujer de tu prójimo, no codiciarás nada de tu prójimo. ¿Qué es lo que rige las leyes cívicas nuestras? Es el respeto al prójimo.
Y si el mundo mirara esas leyes desde ese punto de vista, obviamente que los problemas serían menos. De manera entonces que la ley de Dios, como lo expresa su palabra, queridos amigos, específicamente en Éxodo capítulo 20, es la norma para vivir de la manera como a Dios le agrada. Y es la norma para tener relaciones de éxito con nuestro prójimo y mantener el orden y la armonía en el mundo en el cual vivimos. Y eso nos lleva al concepto del pecado. Nuevamente, la sociedad, cuando uno habla de pecado, como que estamos hablando de un tema religioso, como que estamos hablando de un tema que no debemos ni de mencionarlo, y no tiene nada que ver con eso. Es simplemente romper la armonía. Eso es lo que es el pecado. Es simplemente atentar, romper ese balance, esa armonía que debe de existir entre los seres vivientes. Eso es todo. Y lamentablemente, el pecado, la única forma de enfrentarlo, la única forma de solucionarlo, es lo que dice la Biblia. Las consecuencias del pecado, ¿qué cosa es? La muerte. Es la muerte. Y de ahí que nosotros estamos condenados a morir, simple y llanamente porque la naturaleza humana nos lleva a eso mismo, a cometer pecado. Pero qué sabio es Dios. Qué sabio es Dios, hermano Carrión, que Dios nos dio sus leyes para mantener el orden y la armonía en nuestro mundo. De manera que lo primero que aprendemos, queridos amigos, es que para que haya armonía en nuestro mundo, en nuestra sociedad, debemos obedecer la palabra de Dios. Dicho sea de paso, el ejercicio de los israelitas atravesando el desierto era casualmente para que ellos grabaran en su mente el valor de la ley como la norma para esa sociedad que viva en armonía completa, que sea un ejemplo, que sea una luz para las demás naciones. Dios sabía que iban a pecar, como Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar. Dios sabe que tú y yo pecamos. Y para eso es que Él trae la solución al pecado. Wow, qué bueno es Dios, que a pesar de nuestros errores, de que decidimos contrario a Él, y eso nos hace daño, porque la paga del pecado es la muerte, como menciona la palabra de Dios en el libro de Romanos. Dios también trajo la solución a nuestro mayor problema, que no es un problema económico, no es un problema de salud, no es un problema familiar. El mayor problema del ser humano en el siglo XXI es el pecado. Por eso, ¿cuál sería entonces la solución? Porque hablamos del problema, pero ¿cuál es la solución al problema del pecado? Mira, hay muchas personas que piensan que la solución la tenemos nosotros, que la solución es hacer esto, hacer lo otro. Un cambio de comportamiento. Dejar de hacer y hacer ciertas cosas. Ciertas cosas. Hay gente que piensa que regalando fortunas, haciendo obras de caridad. Otros piensan que simplemente golpeándose el pecho, haciendo diferentes tipos de ritos de humildad, van a sacrificios. Porque entendemos que la salvación es algo que debemos merecer o ganarnos. Exactamente. Y la verdad de las cosas es que no hay nada que el ser humano pueda hacer para merecer el perdón. Absolutamente nada. Lo único que el ser humano puede hacer para merecer el perdón es arrepentirse de sus pecados, ir a los pies de Cristo y decirle a Cristo: perdóname de mis pecados. Eso es todo. Amén, amén. Qué maravilloso es la gracia de Dios. Absolutamente. La maravillosa gracia de Dios es la que nos ha alcanzado.
es la que hoy nos permite reflexionar juntos. Y Exactamente. es nuestra oración, queridos amigos, que esa gracia, maravillosa gracia de Dios, pueda alcanzarte, a ti, a tu familia, a tus seres queridos, y que esa gracia de Dios nos ayude, como leímos en Deuteronomio 4:29, a buscarlo de todo corazón y poder encontrar perdón en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga.